¿Alguna vez has sentido que todo lo que construiste durante años puede ser borrado en minutos por alguien que nunca entendió tu valor? Esta no es solo una historia de despido injusto. Es una de esas historias de venganza que no se gritan, sino que se construyen con silencio, estrategia y dignidad. Hoy te contaré el camino de Julián Márquez, un hombre que fue reemplazado por un algoritmo, pero cuya humanidad terminó siendo más poderosa que cualquier inteligencia artificial. No buscó revancha, solo eligió no desaparecer. Y en esa elección, creó algo que sacudió los cimientos de una empresa entera. Si alguna vez has sentido que te empujaron fuera solo por envejecer, por pensar diferente o por no adaptarte a lo que otros llaman modernidad, este video es para ti. Quédate hasta el final. Porque no solo hay justicia, hay también redención y una lección que puede cambiar tu forma de ver el fracaso. Suscríbete si valoras las historias reales contadas con inteligencia emocional. Dale like si alguna vez elegiste callar por respeto. Y deja tu comentario si tú también crees que la experiencia no se puede reemplazar con un software. Esta historia te hará pensar. Y tal vez te devuelva un poco de fe. Julián Márquez tenía 58 años y una libreta de tapas de cuero que lo había acompañado durante 2 décadas. No necesitaba recordatorios digitales ni dashboards de productividad. En sus páginas había nombres, fechas, notas escritas a mano sobre los hijos de los clientes, sus enfermedades, sus miedos. No era solo director regional de atención en Segurvital, era la persona a la que las familias llamaban cuando algo se salía de control. Durante 20 años, Julián convirtió la región centro de Colombia en el modelo de servicio humano que toda la empresa presumía en sus campañas publicitarias. Pero nadie en la junta recordaba eso. O peor aún, nadie lo valoraba ya. Cuando empezó la empresa, en 2003, Segurvital apenas tenía cobertura en Bogotá y Cundinamarca. Julián fue el primero en proponer un modelo descentralizado, con asesores locales que no solo respondieran llamadas, sino que conocieran de verdad a las personas. Caminó barrios enteros, se sentó en salas de espera de hospitales, hizo alianzas con médicos rurales y escuchó más historias de vida que cualquier ejecutivo podría soportar en una semana de PowerPoint. Así construyó algo que no aparecía en las métricas: confianza. Cada año, su región lideraba los índices de renovación de pólizas, de satisfacción del cliente, de fidelidad a largo plazo. No porque ofrecía descuentos, sino porque estaba ahí. Porque si un niño se enfermaba en Ibagué a medianoche, Julián conocía a alguien que atendía sin preguntar por el plan. Y si una madre perdía a su esposo, Julián la llamaba al día siguiente. No para hablar de trámites, sino para escuchar en silencio. Sus colegas más jóvenes lo respetaban, aunque no entendieran del todo su método. Vieja escuela, decían algunos con una sonrisa. Pero cuando un cliente estaba a punto de abandonar la compañía, era a Julián a quien llamaban, porque sabía cómo mirar a los ojos sin necesidad de convencer. Durante 2 décadas fue invisible para el poder corporativo, pero esencial para quienes realmente sostenían la empresa, los asegurados. Nunca pidió un ascenso, nunca buscó protagonismo, solo cumplía su misión, día tras día, con la firmeza tranquila de quien sabe lo que vale. Pero los tiempos cambiaban. Y Julián, sin saberlo, estaba a punto de ser considerado un obstáculo. La primera vez que Julián escuchó el nombre de Paula Gaitán fue en una circular interna llena de palabras que no decían nada: innovación disruptiva, liderazgo ágil, transformación digital. Venía de una fintech mexicana, donde había automatizado el sistema de créditos usando inteligencia artificial y minería de datos. No tenía experiencia en salud ni en seguros, pero según el consejo directivo, eso era una ventaja. Viene sin vicios del sector, dijo uno de los vicepresidentes.
Julián solo asintió en silencio. Él ya había visto llegar y marcharse a muchos gerentes con grandes ideas y poca escucha. Paula aterrizó con una sonrisa pulida, trajes impecables y un equipo de consultores extranjeros que hablaban más de métricas que de personas. A los pocos días, convocó una reunión con todos los líderes regionales. Vamos a convertir a Segurvital en una empresa 100% digital en menos de un año, dijo, mientras proyectaba una presentación de 78 diapositivas llenas de flujos, KPIs y palabras en inglés. Julián, sentado al fondo, fue el único que no abrió su portátil. Solo observaba, y ella lo notó. En esa misma reunión, Paula anunció que se eliminarían las líneas de atención locales y que serían reemplazadas por un chatbot inteligente llamado Vita. Vita responderá más rápido, sin errores, sin emociones innecesarias, explicó. Nadie se atrevió a contradecirla. Nadie excepto Julián, que alzó la mano y preguntó con calma. ¿Y qué hará Vita cuando una madre llore por teléfono porque no encuentra cama para su hijo? Hubo un silencio incómodo. Paula respondió con una sonrisa forzada. Habrá un protocolo para esos casos. Señor Márquez, no se preocupe. A partir de ahí, Julián comenzó a ser marginado. Lo excluían de las reuniones estratégicas. Su nombre dejó de aparecer en los informes. Le asignaron un asesor de transición de 26 años que le explicaba cómo usar dashboards para medir emociones del cliente con IA. Él escuchaba con respeto, pero por dentro sabía que algo esencial se estaba perdiendo. El punto de quiebre llegó cuando vio cómo desactivaban, uno a uno, los números de contacto directo que él había construido durante años. Las familias que antes llamaban a su equipo ahora recibían respuestas automáticas. La palabra humano empezaba a desaparecer del vocabulario institucional. Y Julián comprendió, sin que nadie se lo dijera, que su tiempo estaba contado. Al principio fueron detalles sutiles, casi imperceptibles para cualquiera que no llevara años dentro del sistema. A Julián le redujeron el presupuesto operativo sin previo aviso. Las visitas a clínicas rurales, que antes eran prioridad, ahora debían justificarse con ROI medible. Su equipo empezó a recibir correos con nuevas reglas de atención, creadas sin consultarlo, donde se eliminaban tiempos de conversación libre con los asegurados. Todo debía regirse por guiones estandarizados y tiempos cronometrados. Una mañana, al abrir su correo, Julián se encontró con una notificación. 3 de sus ejecutivos más experimentados serían trasladados al equipo de experiencia digital, liderado por alguien que jamás había visitado un hospital. Cuando pidió explicaciones, solo recibió un mensaje escueto: reorganización interna estratégica. Se sintió desarmado, como si le arrancaran partes del cuerpo sin anestesia. Su asistente, Camila, una joven brillante a quien él había formado desde sus prácticas, empezó a comportarse con nerviosismo. Me han pedido que informe sobre cómo usas tu tiempo diario, le confesó una tarde. Dicen que es parte de un estudio de eficiencia. Julián no se molestó con ella. Solo le dijo: haz lo que tengas que hacer, Camila. Yo también fui joven y tuve miedo alguna vez. Los clientes también comenzaron a notar el cambio. Le llegaban correos desconcertados, mensajes de voz llenos de frustración. Una señora en Neiva, cuya hija estaba en tratamiento oncológico, le escribió: el robot me cortó la llamada cuando empecé a llorar. Me dijo que no entendía mis emociones. Julián escuchó el mensaje con el corazón encogido. Era exactamente lo que había temido. A pesar de todo, decidió no quejarse. Guardó copias de los correos, tomó notas detalladas de cada movimiento extraño. No para vengarse, sino por respeto a su propia historia. Su ética seguía intacta.
mientras otros se adaptaban a las pantallas y al lenguaje empresarial que vaciaba el sentido de las palabras. Él seguía recibiendo llamadas a su celular personal. Su teléfono, el mismo de siempre, seguía sonando con las voces de personas que confiaban solo en él. Pero la grieta se hacía más profunda cada día. Julián ya no era parte del futuro que la empresa diseñaba. En las reuniones, cuando hablaban de optimización por IA, nadie miraba hacia donde él estaba. Y si lo hacían, era con esa mezcla de lástima y condescendencia que se tiene hacia los que están por salir. Él lo sabía, lo sentía en el aire, y se preparaba, en silencio, para lo inevitable. El viernes amaneció gris. Julián llegó temprano, como siempre, con su termo de café y su libreta bajo el brazo. Saludó al guardia, que ya no lo miraba con la misma calidez. Subió por el ascensor en silencio, sabiendo, sin saber por qué, que algo iba a pasar. A las 10:17 de la mañana, Camila tocó suavemente la puerta de su oficina, con la mirada baja. «Te están esperando en la sala 4, Julián». No dijo más. No hacía falta. La sala 4 era una de las nuevas oficinas de ambiente neutral, diseñada para conversaciones de transición. Tenía paredes blancas, una mesa redonda sin personalidad, cámaras en los ángulos y una pantalla apagada en el centro. Lo esperaban 3 personas. Paula Gaitán, impecable como siempre, el abogado corporativo y una mujer de recursos humanos a la que Julián nunca había visto. «Julián», comenzó Paula con voz medida, «agradecemos profundamente tus años de servicio, pero hemos decidido tomar un nuevo rumbo en la dirección de atención al cliente». Hablaba como si leyera un guión. «Tu perfil no se alinea con las necesidades digitales de la empresa. Buscamos agilidad, automatización y escalabilidad emocional». Escalabilidad emocional. Julián bajó la vista por un segundo, como procesando el absurdo. No interrumpió, no protestó, solo esperó a que terminaran de hablar. Le ofrecieron 3 meses de indemnización, una carta de recomendación genérica y un contrato de confidencialidad que incluía una cláusula de no competencia por 1 año. «¿Hay algo que quieras decir?», preguntó el abogado al final. Julián cerró su libreta con calma, la metió en su maletín y se levantó. «Solo esto», dijo, «la confianza no se puede reemplazar con código, y los algoritmos no asisten funerales». Extendió la mano. Paula dudó por un segundo, luego la estrechó con frialdad. El abogado ni siquiera se movió. Julián salió de la sala sin mirar atrás. En su oficina, guardó sus cosas en silencio. Solo llevaba lo esencial: su libreta, un par de fotos familiares y una pluma que le había regalado un cliente años atrás. No hubo despedidas. El equipo estaba en una capacitación virtual sobre lenguaje automatizado. Nadie notó que se iba. Al salir del edificio, la ciudad le pareció más ruidosa de lo normal. Caminó hasta su carro sin apuro, respirando hondo, mientras empezaba a asimilar lo que acababa de ocurrir. 20 años resumidos en 20 minutos. Y, sin embargo, no sintió rabia. Solo una calma extraña, como si, por fin, algo hubiese terminado. El fin de semana transcurrió en un silencio espeso. Julián no encendió la televisión, no abrió el correo, no contestó mensajes. Caminaba por la casa como quien despierta en una vida prestada. Su esposa estaba de viaje visitando a su madre en Tunja y él agradecía esa soledad temporal. No tenía fuerzas para contar lo ocurrido. Aún no. Se sentaba en su butaca favorita frente al ventanal, observando la lluvia caer sobre el jardín como si fuera un idioma antiguo que debía traducir. Durante años, había dado sentido a la angustia ajena. Ahora, la suya lo visitaba sin anuncio ni remedio. El lunes por la mañana,
El teléfono comenzó a vibrar. Primero fue un número conocido. El doctor Armando Ríos, director de la Clínica San José, en Ibagué. ¿Qué pasó, Julián? Me acabo de enterar. Ese chatbot me colgó 2 veces este fin de semana. No hubo saludo previo, solo sorpresa y enojo sincero. Julián respondió con un tono pausado. Ya no estoy en Seguro Vital, Armando. Hubo un silencio breve, pues la empresa ya no es la misma sin ti. A los pocos minutos, otro mensaje. Esta vez, un audio de voz. Era Elena Muñoz, directora del Hospital San Gabriel, en Cali. Su tono era casi desesperado. El sistema nuevo me dejó sola con una paciente que necesitaba autorización urgente. Tuve que llamar a una operadora en México que ni sabía cómo funcionaba nuestra red. ¿Dónde estás, Julián? Cada llamada se parecía a la anterior. Personas con las que había trabajado durante años, clínicas aliadas, médicos, incluso asegurados. Todos habían sentido vacío, esa desconexión súbita que ni la tecnología más avanzada podía maquillar. Él no había dicho nada públicamente, pero la noticia se había esparcido como un susurro incómodo en los pasillos del sector. Julián no contestó a todos. Escuchó los mensajes en silencio, sin tomar notas. Solo sintió que había algo más allá del orgullo herido. Había una verdad simple que el despido le había confirmado. Su valor no estaba en un cargo, ni en un sueldo, ni en un título. Estaba en los vínculos invisibles que había construido, uno a uno, durante años. Y en ese momento, mientras escuchaba un nuevo mensaje de voz lleno de gratitud, comprendió que no lo habían silenciado. Solo le habían devuelto el derecho de decidir cómo volver a hablar. Esa noche, Julián volvió a abrir su libreta de tapas de cuero. No para anotar, sino para recorrer con los dedos las páginas llenas de nombres, fechas, recuerdos. En cada renglón había una historia, una familia, un gesto que alguna vez marcó la diferencia. No tenía un plan aún, pero dentro de ese silencio que lo rodeaba empezaba a germinar algo. No era ira, era claridad. Había sido despedido por no encajar en una visión que confundía eficiencia con frialdad. Pero, ¿y si ese defecto era, en realidad, su mayor fortaleza? Decidió llamar a Hernán Porras, su amigo de juventud y ahora abogado laboralista. Se conocían desde la universidad, cuando ambos soñaban con transformar el mundo. Hernán escuchó con atención, sin interrumpir, mientras Julián le contaba todo. El despido, la cláusula de no competencia, los mensajes de antiguos clientes. Al terminar, Hernán respiró hondo y dijo: la cláusula tiene lagunas. Es ambigua, especialmente en términos de alcance y duración. Te impide competir directamente, pero no te impide ser tú. Y eso es lo que valoran las personas que te llaman. Con esa afirmación como impulso, Julián empezó a esbozar una idea distinta. No quería fundar una empresa, no aún. Tampoco quería ir puerta por puerta vendiéndose como consultor. No se trataba de eso. Se trataba de reconstruir algo que no se podía automatizar, la conexión humana. Así nació, primero en pensamiento, una red de consultores humanos en salud. Personas con experiencia real, con sensibilidad, con rostro y tiempo. No sería una compañía tradicional, ni un negocio con jerarquías. Sería una red de apoyo silenciosa, que acompañara a clínicas y pacientes en momentos críticos, donde la inteligencia artificial simplemente no alcanzaba. Julián no haría marketing, no crearía un sitio web, no mandaría correos masivos. Solo haría lo que siempre hizo: escuchar, atender, estar disponible. Y si alguien quería pagarle por su tiempo, por su orientación,
por su visión estratégica construida en hospitales y funerales, entonces hablarían de honorarios. Pero no antes. Hernán le ayudó a redactar un documento de constitución legal mínimo, sin compromisos comerciales agresivos, solo con el objetivo de estar cubierto legalmente. Lo llamó Red Humana, porque no tenía otro nombre mejor, y porque en el fondo, eso era lo que siempre había sido. Una red invisible de humanidad que tejía vínculos donde otros solo veían cifras. Esa noche, Julián durmió por primera vez sin peso en el pecho. Aún no sabía qué vendría después. Pero por primera vez, no sentía que lo habían echado. Sentía que lo habían liberado. Los días siguientes transcurrieron sin urgencia, pero con una energía distinta. Julián no buscó a nadie. No llamó a antiguos colegas ni contactó clientes. Se mantuvo fiel a su promesa interna. Si alguien lo necesitaba, estaría presente, pero no se expondría como si tuviera algo que vender. Sin embargo, el teléfono no tardó en sonar. La primera fue la clínica Vida Plena, en el sur de Bogotá. Habían recibido un paciente terminal cuya familia pedía atención personalizada, pero el sistema automatizado no daba respuestas humanas. La directora, al enterarse de que Julián ya no trabajaba para Segur Vital, le pidió una reunión urgente. Durante esa conversación, Julián no ofreció soluciones ni paquetes de consultoría. Solo escuchó, tomó nota, compartió una reflexión sobre cómo habían manejado casos similares en el pasado. Al final, la directora fue directa. ¿Cuánto nos costaría que entrenaras a nuestro equipo en ese enfoque humano que tú manejas? No queremos parecer robots. Queremos ser humanos otra vez. A los 3 días, una clínica en Soacha lo llamó por recomendación. Luego, un pequeño hospital en Fusagasugá. En todos los casos, la petición era la misma. Queremos lo que tú hacías. Nadie mencionaba software, CRM, ni inteligencia artificial. Solo buscaban recuperar el vínculo que habían perdido desde que Segur Vital había modernizado su atención. Julián se dio cuenta de que no necesitaba una gran estructura. Red Humana podía ser una red verdaderamente viva, flexible, silenciosa, basada en acuerdos de confianza. Acordaba honorarios razonables, casi simbólicos al principio. No prometía resultados en hojas de cálculo. Prometía presencia, vía y una forma distinta de tratar al paciente. Y eso bastaba. En menos de un mes ya colaboraba con 5 centros de salud, cada uno con necesidades distintas pero un problema común: la desconexión. Julián no les daba discursos. Les enseñaba a observar, a escuchar, a llamar por el nombre. Compartía casos reales, anécdotas, técnicas de contención emocional que había aprendido con los años, no en libros. Red Humana no tenía oficina, solo una red de contactos que crecía sola, por recomendación. Julián no la controlaba, solo la acompañaba. Lo más curioso era que, al no competir directamente con Segur Vital, evitaba conflictos legales. Y, al mismo tiempo, comenzaba a convertirse en una sombra incómoda para la empresa que lo había descartado. Sin buscarlo, Julián estaba reconfigurando un pedazo del sistema. Y no desde poder, sino desde algo más antiguo y más fuerte: la confianza real. Una tarde de septiembre, mientras revisaba unos apuntes para una sesión de formación en Chía, Julián recibió una llamada que no esperaba. Era Carlos, su antiguo asistente en Segur Vital. Su voz sonaba tensa, como si hablara desde una habitación con las puertas mal cerradas. ¿Podemos vernos? Pero en un lugar tranquilo, sin cámaras. Se encontraron en una cafetería discreta cerca del Parque Simón Bolívar. Carlos llegó con ojeras, visiblemente nervioso, mirando por encima del hombro. Apenas se sentó, soltó la frase: «Esto se está cayendo»,
Julián, y tú tienes que saberlo. En las semanas posteriores a su salida, el sistema de inteligencia artificial implementado por la nueva dirección había colapsado en áreas críticas. Pacientes oncológicos sin autorizaciones a tiempo, partos desatendidos por errores en la categorización de riesgo, clínicas que se negaban a renovar convenios por la frialdad del trato. Y lo peor, los clientes más antiguos estaban abandonando el servicio, dejando millones de pesos en pérdidas. Paula está furiosa, dijo Carlos en voz baja. No entiende por qué la gente te sigue llamando a ti. Cree que estás detrás de todo. Ayer hubo una reunión legal solo para revisar tu cláusula de no competencia. Quieren bloquearte, o al menos asustarte. Julián lo escuchó sin sorpresa. En el fondo, sabía que ese momento llegaría. La red humana no había violado ninguna norma. No usaba los datos de Segur Vital, no contactaba a sus antiguos clientes. Solo estaba disponible, y la gente venía por su cuenta. Carlos sacó entonces un sobre Manila y lo dejó sobre la mesa. Es una lista, correos personales, teléfonos, gente que confía en ti. La Junta los está presionando para que no hablen contigo. Algunos tienen miedo, pero otros están dispuestos a irse contigo. Julián miró el sobre. Lo tocó, pero no lo abrió. Sabía lo que significaba cruzar esa línea. Usar esa información no solo era éticamente dudoso, sino que le daría a Segur Vital exactamente lo que buscaba, una excusa legal para destruirlo. Carlos, agradezco tu lealtad, pero si abro esto, nos arrastran a los dos. Y tú tienes familia. Carlos bajó la mirada, entendiendo. Se fueron sin más palabras. Julián dejó el sobre la mesa, intacto como una bomba sin detonar. Esa noche, al volver a casa, sintió por primera vez que la batalla había cambiado de forma. Ya no era personal, era estructural. Lo que estaba en juego no era su reputación. Era algo mucho más profundo. El derecho de las personas a ser tratadas como seres humanos. La llamada llegó una mañana de miércoles, cuando Julián estaba saliendo de una sesión de acompañamiento en una pequeña clínica de Zipaquirá. El número no estaba registrado, pero la voz era inconfundible. Eduardo Zamora, vicepresidente del Consejo Directivo de Segur Vital. Julián, necesitamos hablar. En persona. Se citaron en un restaurante reservado del norte de Bogotá. Eduardo llegó puntual, traje oscuro, rostro tenso, sin los rodeos de antes. Tras los saludos formales, fue directo al grano. Los números están mal, muy mal. Hemos perdido casi el 40% de la retención histórica. Hay clínicas que ya no contestan. Los nuevos sistemas no conectan. Y Paula, bueno, su liderazgo está siendo cuestionado seriamente por la Junta. Julián escuchó sin expresión. Queremos que vuelvas, dijo Eduardo, bajando la voz. No como antes, esta vez como vicepresidente de atención, con autonomía total sobre los procesos, presupuesto directo y sí, por supuesto, el doble del salario anterior. Por un segundo, Julián sintió el peso de la propuesta. Era tentadora. Poder, recursos, reconocimiento. La validación que nunca le dieron cuando realmente lo merecía. Pero algo en su interior ya no respondía al mismo lenguaje. Había cruzado un umbral. Ya no era el mismo hombre. No quieren a Julián, respondió con calma. Quieren la red. Quieren la confianza que destruyeron creyendo que era prescindible. Eduardo no negó. Asintió en silencio. Y si vuelvo, continuó Julián, ¿qué pasará con Paula? Eso es una decisión que tomará el Consejo, respondió Eduardo, eludiendo la mirada. Pero Julián ya había comprendido.
No era una invitación a construir. Era una invitación a desmantelar desde adentro lo que otra persona había construido. Él sería el ejecutor, el rostro amable del ajuste. Julián respiró hondo y se levantó despacio. Gracias por la oferta. De verdad, pero mi lugar ya no está ahí. Ustedes buscan recuperar algo que no entendieron. Yo, en cambio, estoy construyendo algo que sí comprendo. Dejó la cuenta pagada sobre la mesa y se marchó. Al salir, el aire le pareció más limpio. No había vencido a nadie, pero había ganado algo que pocas veces se conquista en este mundo: la libertad de decir no, cuando el sistema espera que uno ruegue por regresar. Y en ese acto silencioso, Julián comprendió que no solo estaba rehuyendo una oferta, estaba cerrando, por fin, una puerta que ya no le pertenecía. Después de rechazar la oferta, Julián no se detuvo a celebrar. Sabía que la verdadera respuesta no estaba en mirar atrás, sino en lo que vendría ahora. Se sentó esa misma tarde frente a una mesa redonda en una biblioteca comunitaria del centro de Bogotá, rodeado por 7 rostros conocidos: excompañeros, antiguos colegas del sector y 2 médicas que habían trabajado con él en campañas de prevención hace más de una década. Ninguno venía por dinero. Todos estaban allí porque sentían lo mismo. Algo se estaba perdiendo en el mundo de la salud y no podían seguir siendo cómplices del silencio. Allí nació oficialmente Círculo Vital, una alianza sin jerarquías ni estructuras pesadas. No había CEO ni directores, solo personas comprometidas con una visión compartida: devolver la humanidad a la atención médica. Cada miembro ofrecía su experiencia en su comunidad, desde pequeños municipios hasta clínicas privadas en capitales regionales. Julián no los dirigía, solo facilitaba las conexiones. El grupo acordó un principio innegociable: la tecnología sería bienvenida, pero solo como herramienta, nunca como sustituto del trato humano. Se usaría para agendar, organizar, mejorar, pero jamás para reemplazar una conversación, una mirada, una mano extendida. En 3 meses, Círculo Vital sumó 22 instituciones en red, desde consultorios independientes hasta hospitales distritales. Lo sorprendente era que muchos se acercaban por iniciativa propia. Habían escuchado de la red no por publicidad, sino por boca de pacientes agradecidos, por personal médico que deseaba volver a sentir que su trabajo tenía sentido. Julián mantenía su rutina sencilla. Viajaba en bus intermunicipal, dormía en alojamientos modestos y compartía almuerzos con los equipos de base, donde más se aprendía. No daba discursos, contaba historias, mostraba cómo una pregunta bien hecha podía salvar una vida, cómo una pausa podía evitar un error. El impacto no se medía solo en cifras, se medía en algo más sutil: rostros más tranquilos en salas de espera, enfermeras que volvían a sonreír, pacientes que decían gracias con lágrimas sinceras. Y mientras el nombre de Círculo Vital comenzaba a circular en espacios que antes solo citaban marcas corporativas, Julián entendía algo profundo. Lo que había perdido no era su puesto, era la ilusión de pertenecer a una estructura que ya no hablaba su idioma. Lo que había ganado ahora era más grande. Era una causa, y esa causa recién comenzaba. Julián nunca se propuso vengarse. No ideó un plan para derrumbar a quienes lo marginaron. Pero a veces, las historias de venganza más poderosas no se escriben con rabia, sino con coherencia, con la decisión firme de seguir haciendo lo correcto, incluso cuando el mundo te empuja a desaparecer. Lo despidieron por ser demasiado humano en una época de máquinas. Lo subestimaron, pensando que su silencio era debilidad. Y sin embargo, fue en ese silencio donde sembró algo más fuerte que cualquier algoritmo: confianza verdadera. Hoy, mientras muchas empresas insisten en automatizar la empatía,
Hay hombres como Julián que nos recuerdan que el verdadero valor no está en los sistemas, sino en quienes aún se atreven a mirar a los ojos y decir estoy aquí. Tal vez tú también conoces una historia parecida. Tal vez fuiste tú. Si es así, escríbelo en los comentarios. Yo también elegí el silencio. Una frase breve que puedes dejar como comentario si te sentiste identificado. Y si valoras las historias reales, contadas con dignidad, con emoción y con justicia silenciosa, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que necesite recordar que no todo se mide en datos. Algunas cosas, las más importantes, solo se sienten.